Hola muchachos, bienvenidos a la última clase de evaluación de la personalidad, en donde pues básicamente nos centramos en hablar de las pruebas de lápiz y papel, de cómo se interpretan, de qué significan los dibujos, los detalles, ¿no? Y cómo eso lo podemos respaldar desde teoría. La verdad es que como el curso estaba planeado para que se diera más de una clase a la semana, pues ya no pudimos hablar de cómo se hace un reporte, por ejemplo, cómo se hace un reporte escrito sobre los contenidos vistos. Quería que viéramos más pruebas, ¿no? Por ejemplo, está frases incompletas, por ejemplo, está el MMPI, está el TAT, el CAT, que es para la versión niños, está también la prueba de Rorschach, ¿no? Es mucho más compleja, pero que finalmente también nos pudo hablar respecto a la personalidad. Nuria nos hizo favor, ¿no?, de hacer una presentación sobre la prueba de MMPI. Yo la voy a revisar y se las voy a subir para que también sea, pues, al menos una de las pruebas que se quedan ahí. Respecto a frases incompletas, si a ustedes les interesa, pues podríamos abrir, tal vez hablar con coordinación y abrir un curso extra, tal vez un taller sobre esta prueba que pues es muy bonita, muy fácil de aplicar y pues bastante interesante respecto a los resultados que podemos obtener. Y pues igual podríamos hacer lo mismo, ¿no? Un taller o tal vez un curso para que yo les explique, ¿no? Del teate, la lámina en blanco, ja, qué fino. eh, Respecto a las láminas, ¿no? Y qué significa cada lámina, cómo se interpreta, qué es lo que podemos ver, principales fantasías que va a demostrar, ¿no? Esto pues es justamente interesante también porque pues es otra prueba bastante llamativa, bastante pues, clásica, ¿no? De la psicología en cuanto a evaluación de la personalidad. Por cómo se llevó la materia en línea, no tuvimos chance de hablar de estas pruebas que pues a mí también me gustan muchísimo, pero pues si a ustedes les interesa, si ustedes quieren, pues podemos hablar para que se puedan dar como un tipo de material extra para la Facultad de Psicología, pues ahorita en tiempos de pandemia. A mí me encantaría, pues saben que cuentan conmigo y así como lo hicimos con todas estas pruebas de HTP, de Macover, de Persona bajo la lluvia, de qué significa si te dibuja los ojos así y así y tal, también lo podamos hacer con las láminas, ¿no? ¿Cuáles son las fantasías posibles que pueden llegar a presentar? ¿Qué significa cada lámina? Y pues igual podríamos hacer uno de Rorschach, pero pues bueno, ya quedarán para otro tipo de clase, ¿no? Pues ahorita lo que me interesa es al menos que podamos terminar los elementos que nos quedaron faltantes. Y pues bueno, respecto a su evaluación, ya les pondré en un video la próxima semana, que ya es evaluación de cuarto parcial, qué película van a ver y pues para que ya también puedan realizar su examen, ¿vale? El examen va a venir lo que vieron en la clase pasada del esquema de interpretación, lo que terminemos de ver esta y la presentación que les voy a subir del MMPI, ¿no? Para que al menos sepan de qué trata otra prueba más. Y pues posiblemente, ¿no? Lo que yo haga es que les ponga el dibujo de un paciente, conservando su anonimato, claro, y que ustedes vayan diciéndome los elementos, ¿no? Respecto a, por ejemplo, yo te pongo el dibujo y te doy descripciones, ¿no? Descripción de cuello ancho, cuello flaquito, cuello, omisión de cuello, omisión de hombros, sin decirte esta es la omisión de hombros, simplemente la característica y que tú la puedas ir agrupando respecto a lo que tú puedes ver en el dibujo, ¿vale? Eso, creo que sería lo interesante que podríamos hacer para este nuevo examen, que justamente ya tiene que ver con cómo interpretas el dibujo. Eh, y pues hablemos un poco también respecto a cómo a partir de la historia puedes empezar a ver el tipo de fantasías que el paciente va presentando, ¿no? Y pues bueno, respecto al cuello, lo que va a valer la pena es eh, poner atención en cuanto a la altura y en cuanto a la anchura, ¿no?
aquí les dibujé. ¿Qué tan alto es el cuello? ¿Y qué tan ancho es el cuello? Eso nos va a dar elementos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un cuello, ¿no?, muy ancho, o puedes tener un cuello muy alto, ¿no? Entonces, digamos, dependiendo de... Ay, creo que no se ve nada. Lo voy a tratar de remarcar un poquito más, ¿no? Digamos, puedes tener un cuello bastante ancho, ¿no?, o un cuello bastante alto. En ese sentido, lo que vamos a ver es que lo que el cuello va a estar representando es la unión entre el cuerpo, ¿no?, tronco, brazos, todo esto que tiene que ver con la cuestión pulsional, ¿no?, la cuestión de los deseos, de los impulsos, ¿no?, de la cuestión impulsiva puesta en el cuerpo, en formas de satisfacción del deseo, y va a unir con la parte intelectual, que sería la cabeza, ¿no?, la intelectual y lo emocional, porque la cara es lo que va a reflejar la emocionalidad, ¿no? Entonces, digamos, el cuello, ¿no?, podríamos verlo como justamente una manguera que justamente va a permitir ver cómo conviven, ¿no?, y cómo va uno pasando de la cuestión impulsiva a la cuestión afectiva, ¿no? Entonces, digamos, un cuello ancho tiene la mayor capacidad, ¿no?, de filtrar elementos, ¿no? Podríamos pensar que un cuello ancho es el que está invadido en procesos intelectuales, ¿no?, por las cuestiones emocionales, está invadido en fantasías, ¿no? Un cuello delgado podría representar, ¿no?, como por ejemplo pensando en este cuellito súper delgadito, un embudo, ¿no?, que hace que pase, pero gota a gota, que sea muy controlado, ¿no? Que menos contenidos pasen, ¿no?, de un lado al otro. Entonces, digamos, por un lado, ¿no?, podríamos pensar en una persona que pasa el acto de manera rapidísima. Entonces son personas que presentan poca simbolización, no hay juicio, ¿no? No hay esta capacidad para detener la motilidad, no pueden prever, tienen dificultad para descifrar emociones, son impulsivos, ¿no? Les gana el placer sobre el principio de realidad. Y por el otro lado, ¿no?, los que tienen el cuellito de embudo muy delgadito, podríamos pensar como aquellos que tienen un alto control de impulsos, pero de manera excesiva, ¿no? Tampoco como algo benéfico, sino como algo que empobrece la comunicación con los afectos, ¿no? Las personas que tienden a racionalizar, ¿no? Si llegan a contactar con alguna emoción, es para justamente rechazarla, ¿no? Esto hace que su vida emocional se viva empobrecida, muy inhibidos y muy moralistas, ¿no? Entonces, respecto a anchura, ¿no?, estamos hablando de este aspecto. Ahora vamos a hablar de la cuestión altura, ¿vale? Que acá podríamos pensar, ¿no? ¿Qué pasa cuando es un cuello largo o cuando es un cuello corto? Cuando es un cuello largo, ¿no?, pensemos en este que está súper largo, vamos a pensarlo como que tiene que pasar por más capas de defensas, ¿no? Es más difícil y más largo el trayecto entre entre uno y el otro. Entonces estamos hablando de un distanciamiento afectivo, ¿no? Entre menos se conecte deseo con cuerpo, mejor. Entonces esto se considera una defensa, ¿no?, para distanciar uno del otro, ¿no? Y cuando el cuello es cortito, ¿no?, pensemos en ¿no?, como pensando en la proporción como un cuello muy chiquitito, ¿no?, podríamos pensar que justamente lo que se presenta es una menor capacidad para diferenciar la cuestión emocional, intelectual, de la cuestión impulsiva, ¿no? No es lo mismo ser una persona en contacto con tus emociones a ser una persona
que lloras todo el día, una persona que se enoja y golpea a los otros, ¿no? Eso no es estar en contacto con la emocionalidad, eso es actuar la emocionalidad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una persona que es consciente de las emociones y las puede pensar y las puede sentir, a alguien que las termina actuando o alguien que las termina negando a partir de racionalizaciones, ¿no? Entonces, vale la pena tener en cuenta esto. Y digamos, ¿qué pasaría con aquellas personas que las dibujan sin cuello, ¿no? Que de repente lo que se omite es el cuello, que se dibuja la parte de ¿no? Los hombros y luego la cabeza, que no se permiten dibujar un cuello. Lo que vamos a pensar es que justamente son personas que se viven de una manera desintegrada, ¿no? Que no hay un control, hay una falla en la comunicación justamente entre estas dos partes, producto de una gran escisión. También pues podríamos remitir a daños orgánicos, ¿no? De tipo corporal, en el sentido cerebral orgánico, ¿no? De los hombros creo que ya habíamos hablado un poco, ¿no? Sobre esta carga, ¿no? Del trabajo y de la responsabilidad. Entonces, hablando ya un poquito del cuello, ¿no? Vamos a pasar a hablar de los brazos, ¿no? Los brazos, así como las manos, van a representar el medio de contacto, ¿no? Digamos, el bebé, ¿no? En este acto de motilidad, de la capacidad para extender su bracito y alcanzar las cosas, es una forma de contactar, ¿no? Y también habla de un deseo de apoderarse, de obtener algo valioso, ¿no? Uno, de bebé, pues va y quiere agarrar el osito que le llama la atención, ¿no? El ladrón roba aquello que le llama la atención. Las personas quieren contactar con aquello que se les hace valioso, ¿no? Entonces, pensando en la teoría kleiniana sobre las cuestiones de idealización, en esta decisión de lo bueno y lo malo, pues vamos a ver que justamente la envidia ante los contenidos valiosos van a provocar una tremenda devaluación justamente porque se envidia lo valioso. Entonces esto lo que va a generar es una ambivalencia entre la cuestión de querer apropiarse, ¿no? De querer tomar como propio lo valioso y por otro lado, por estos deseos, por agredir, por destruir y por minimizar o devaluar aquellas cosas que en algún momento estuvieron idealizadas. Por eso se piensa, ¿no? Que aquello que está idealizado tarde o temprano, ¿no? Va a bajar en la rueda de la fortuna y después va a terminar muy devaluado. Es muy común que de repente pase que con el profesor favorito termine siendo el profesor odiado, ¿no? Porque finalmente se idealizó, en lugar de poder entender por qué era valioso, se le colocaron todas las cuestiones buenas. Y cuando llega a fallar por una u otra cosa, lo que termina pasando es que cae en la devaluación, ¿no? Y entonces no se puede ver aquello valioso que tenga. Los brazos, ¿no? Lo que nos van a justo a reflejar son estas tendencias sociales que, pues finalmente, si es social, va a estar brincando entre la idealización y la devaluación, entre lo valioso y lo, y lo disminuido, lo rebajado, ¿no? Por envidia. Entonces, digamos, los brazos también nos van a ayudar a ver esta cuestión de la vinculación social, ¿no? Cómo puede integrar al yo y al objeto para socializar con él y por otro lado también cómo está el control de impulsos respecto a la ambivalencia que genera el contacto con el otro, ¿no? Acá lo que va a interesar son las proporciones, ¿no? Eh, lo que vamos a ver justo con los brazos es que dependiendo de qué emoción reflejen, ¿no? Por ejemplo, si son unos brazos oscos, ¿no? Grandotes, poco integrados, ¿no? Estamos hablando de un contacto torpe, un contacto incómodo, ¿no? Una tendencia social poco integrada en cuanto al juicio de convivencia. Y los que nos va a interesar también es la proporción. Son brazos largos, son brazos cortos, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros podríamos tener el dibujo, ¿no? Vamos a dibujarle cuello para que no digan.
y tener unos brazos muy largos, ¿no? A comparación del resto del cuerpo, ¿no? Piénsenlo como de esta manera. Brazos extremadamente largos, ¿no? O podrían ser brazos, para que se note como la diferencia, extremadamente cortos, ¿no? Eso es como respecto a las proporciones. ¿Cómo te vas a guiar para que sean las proporciones? Tú vas a tratar de ubicar dónde está la cadera, ¿no? El centro del dibujo. Acá podríamos pensar, es un torso muy largo, ya hablaremos de eso, pero digamos la mitad podría presentarse aquí, ¿no? Entonces digamos, lo esperado es que el brazo llegue aquí, más corto que esto, entonces se consideran brazos cortos. Más largo que esto, se consideran brazos largos, ¿vale? Entonces, respecto a estas proporciones, ¿no? Vamos a ver que brazos largos van a tender a la dependencia, ¿no? Como esta idea de el pulpo que se extiende con tal de negar la separación con el otro, ¿no? Entonces son tendencias a la dependencia, a sobrevincularse, ¿no? Tendencias adhesivas, así como pulpito que se pega, ¿no? Con ventosas, muy voraces, ¿no? Muy necesitados afectivamente en ese sentido. Y por otro lado, muy cortos, podríamos pensar en una culpa hacia el contacto, ¿no? Porque el contacto implica también destrucción por este aspecto de la ambivalencia que hablábamos, ¿no? Son personas muy retraídos, ¿no? Literal, retraídos en cuanto a cómo se pueden relacionar con el otro. Puede ser por producto de una defensa, ¿no? Son seres marginados psíquicamente del contacto social, ¿no? Son muy inaccesibles, ¿no? A entender al otro y a entenderse a uno mismo, a entenderse ellos mismos y y pues muy inhibidos en cuanto a la capacidad, eh, digamos, en ese aspecto, esa, ese impulso, ¿no? Y esa agresión que se requiere justamente para contactar con el otro, están inhibidos en eso, ¿no? Digamos, los brazos van a representar justamente el acceso al mundo, pero también cómo dominas ese mundo y también cómo te defiendes y cómo te acercas a ese mundo de lo social, ¿no? Cuando te dibujan los brazos acá bien musculosos y te ponen el musculito y todo, lo vamos a ver como una compensación, ¿no? De querer ser grandes, de querer ser marcados, de querer ser fuertes, ¿no? De querer igualarse al ideal del yo, ¿no? Si lo quieren poner en términos más términos más teóricos, ¿no? Y también lo podríamos pensar como una angustia al envejecimiento, ¿no? Una angustia por envejecer. Eh, Esto de marcar un cuerpo musculoso, ¿no? Lo que te va a reflejar es una sexualidad infantil, ¿no? Este, un deber ser. Yo tengo que ser grande, tengo que ser fuerte, ¿no? Como niño chiquito comparándose con el padre. Este, ¿Por qué? Porque finalmente la vejez lo que va a representar es una pérdida de la musculatura, ¿no? Que finalmente también se puede relacionar psíquicamente, simbólicamente, con una idea de perder la belleza, ¿no? Y en este sentido de perder musculatura, perder belleza, perder cosas, va a vincularse con el tema de la castración, ¿no? Perder el estatus social, perder amigos, perder la validez, son representantes de la castración. Por eso se vive como una sexualidad infantil centrada en la competencia, en quién tiene más, ¿no? Y en la rivalidad puesta a partir de un tema de qué es lo que estás perdiendo, ¿no? La castración. Eh, este, y bueno, finalmente lo que vas a ver también es una preocupación en el cuerpo ante el miedo de envejecer, ¿no? La apariencia física por eso resulta ser tan importante en la sociedad, ¿no? Últimamente ya las cuestiones políticamente correctas dicen que entre más feo el actor y más feo el personaje, más incluyente se vuelve, ¿no? Pero no es ya gratis que a las revistas contraten modelos, ¿no? Personas que se ven con estándares de juventud, con estándares de musculatura,
con estándares de cabelleras hermosas, de dientes blancos y todos los dientes completos y parejitos, ¿no? Porque finalmente están reflejando un estatus social que también tiene que ver con una sexualidad infantil, y finalmente la sexualidad infantil es lo que vende, ¿no? Nos guste o no, ¿no? Le duela a quien le duela, porque el tema de ver una figura completa, ¿no? Y bella y hermosa y rejuvenecida y con la que se va a comparar, pues le representa castración, ¿no? Entonces también esa es una de las razones por las que nos duele tanto, ¿no? También ver a la modelo de la revista, porque inevitablemente nos vamos a comparar, y eso que se piensa como políticamente correcto, finalmente lo que está tratando es defender, ¿no? De la angustia provocada por la castración ante la comparación con el otro, ¿no? Entonces, digamos, así como está el que quiere tener un ideal puesto en los estándares de belleza, como el que está en contra de los estándares de belleza, es una misma moneda con dos caras, ¿no? Uno que se está comparando constantemente y tiene el ideal de alcanzarlo, y el otro, ¿no? Que finalmente lo que quiere es negar la diferencia, ¿no? Es una nueva forma de expresar racismo y castración, ¿no? Negar la diferencia con el otro, negar la competencia, porque justamente eso es lo que no se tolera en la mente, ¿no? Este, eh, eh, digamos, saliendo un poco de tema, pero que finalmente también nos habla sobre ideales corporales, ¿no? Eh, los brazos también van a simbolizar un aspecto de protección, ¿no? Este, esta idea, ¿no? De ponerlos musculosos, de ponerlos grandes, también implica una idea, ¿no? De poder sostener a la familia, de poder sostener al chiquito, ¿no? De proteger a la pareja, de proteger al hijo. Entonces también este ideal de poner brazos grandes, musculosos, o así como tan protectores, ¿no? Lo que también podríamos pensar es como un ideal, ¿no? De ya me puedo comparar con mi papá, ya soy grande, ya puedo proteger, ¿no? Entonces, digamos, vale la pena también poner atención en qué tan exagerada está la musculatura, ¿no? No es lo mismo que te dibuje un marcado musculito a que te dibuje casi casi el fisicoculturista, ¿no? Esto lo que nos va a hablar, ¿no? De qué tan exagerada está la musculatura es la necesidad que tiene por agradar y compensar por un aspecto infantil que rebasa el psiquismo, ¿no? También qué tan torpes se sienten los brazos, ¿no? Qué tan bien conectados están, ¿no? Aquí podríamos pensar un brazo que, pues bueno, medianamente está integrado, y un brazo que justamente es torpe, ¿no? No pudo ni siquiera conectarse bien. Eso vale la pena también como remarcarlo. Pasemos a hablar de las manos, ¿no? Bueno, que también, ahora que recuerdo, también hay quienes de repente te dibujan los típicos brazos de espagueti, ¿no? Bien flaquitos, ¿no? Que bueno, eso implicaría una poca fuerza para lograrlo, ¿no? Los que no tienen la capacidad para hacer las cosas, así como, de estos dibujos que parecen palitos, ¿no? Que les pones la roquita de papel y se les rompen los brazos, ¿no? Entonces, digamos, eso también tiene que ver con justamente la parte contraria, ¿no? La incapacidad, ¿no? El que ya aceptó la castración, pero de una manera extrema y de una manera muy melancólica, en el aspecto de yo nunca voy a poder sostener las cosas, siempre me voy a vivir como el chiquito, el indefenso y el que no puede lograrlo, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, pasemos a las manos, ¿no? Las manos implican un movimiento fino. Esto ya habla de un entrenamiento social. ¿Qué tan estilizada está la forma de convivencia que tienes con el otro? ¿Vale? Que digamos, está cultivado en su motilidad, ¿no? Sí fue al kinder, ¿no? Para aprender a hacer el movimiento de pinza, ¿no? ¿Qué tanta finura tiene para distinguir los movimientos, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de eh, ya el mundo depurado, ¿no? Y especializado respecto a cómo se relaciona con el otro, ¿no? Y acá valdría la pena dar
cuenta de que también representada tiene la mano, ¿no? Porque las manos van a ser la otra manifestación del aspecto, ¿no? No es lo mismo una mano amigable, ¿no? Que trata de disminuir la ansiedad, a una mano hostil, ¿no? Una mano que finalmente te va a reflejar una emoción. Por eso, si lo piensan en este programa de los Locos Adams, uno puede entender la emocionalidad que tiene la mano, ¿no? Ah, triste, feliz, ¿no? Que finalmente también es una extensión de cómo representamos los afectos, pero como no está tan, tan directa esta relación con los afectos, vale la pena, ¿no? Ver qué tanto el afecto difiere de la expresión facial que tiene a la expresión de la mano, ¿no? Como tal. Digamos, esto que tiene que ver con la mano y el contactar, qué tanto contacta con estas emocionalidades de las que tanto huye, ¿no? Es en el aspecto de que también está contactando con la representación de su mano, ¿no? Y qué tan fino es en este contacto, ¿no? Entonces vamos a hablar qué pasa cuando te ponen dedos de más, ¿no? Porque, por ejemplo, están haciendo las curvitas y ching, se les fue un dedo de más, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar? Esto implica errores de juicio, ¿no? Una sensación de voracidad en el contacto, ¿no? Hasta más dedos te pone porque requiere de más, de más contacto, es una cuestión más dependiente, es muy sutil, ¿no? Casi no lo notas, ni le incomoda, o incluso lo vive como algo común, ¿no? Estar dependiente de los demás y dependiente del contacto. Expresa también mucha impulsividad, ¿no? Como para no andar contando cuántos dedos dibujas, ¿no? Esto implica, ¿no? En cuanto a la impulsividad, a no diferenciar con fineza las cosas. Y también podríamos pensar, ¿no? Que también se puede pensar como una angustia, ¿no? Hacia la repetición, ¿no? Es tan repetitivo que chin, se le fue uno de más, ¿no? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, en el sentido contrario cuando te dibujan dedos de menos? Eh, o sea, digamos, les faltaron dedos en el dibujo, ¿no? Te dibujan casi casi la mano de Mickey Mouse, que nada más tiene 4 deditos, ¿no? Eh, Acá lo que vamos a pensar es una sensación de culpabilidad por la voracidad, ¿no? Entonces lo que tuvo que hacer ante esta fuerte voracidad de contacto fue castrarse, ¿no? Entonces tengo menos fuerza para agarrar las cosas, ¿no? Eh, es esta necesidad también de castigo, ¿no? Nunca falta el que de repente está pensando en algo que le produce culpa y justamente se pega en el dedo chiquito, ¿no? Justamente como una búsqueda del castigo ante la culpabilidad, ¿no? Y puesto en las manos lo pensamos como un aspecto voraz, ¿no? De agarrar. Eh, este, Esto también lo podemos pensar como una privación, ¿no? Una privación hacia lo que gana, ¿no? Hacia lo que tiene y que no lo puede tomar con la firmeza necesaria, ¿no? Es una forma de castigo. Este, y pues esto podríamos pensarlo, ¿no? También como en la referencia de esta idea de los que llegan a robar, ¿no? Como a los que les cortan la mano. Entonces también podríamos hablar de fantasías de robo, ¿no? Este, eh, Vamos a hablar cuando dibujan la manita de manopla, ¿no? Que te la dibujan así. Está el bracito, el dedo y los demás dedos de la mano, ¿no? Te la dibujan así como, sin poner los demás dedos, ¿no? Sin hacer la diferenciación de dedos. Acá lo que vamos a pensar es como la manita de Winnie Pooh, ¿no? eh, es esta torpeza para no reconocer los matices, ¿no? Y el no reconocer los matices lo podríamos llevar también como en este aspecto del mecanismo de renegación, ¿no? No reconocer la diferencia entre hombres y mujeres, este aspecto de renegación, ¿no? De pensar
aquel que se vive completo, ¿no? Uno solo, estas fantasías de la mujer con pene y de la transexualidad, pues van por ese sentido, ¿no? No porque te dibuje la mano así, sino que es el mismo mecanismo de defensa, de renegación que se ocupa para desmentir la castración y para desmentir, ¿no? Justamente este tema de la dificultad en la relación, ¿no? Social. Este, es un ejemplo de cómo se utiliza la renegación en estos dos casos, ¿no? Pero no, uno no implica el otro, ¿no? Sino que es el mismo mecanismo de defensa, ¿no? Que justamente implica, decir, tiene los dedos, pero no los tiene, ¿no? Entonces esto lo pensamos como un aspecto torpe y una dificultad en la actividad motriz, ¿no? Podría ser en la dificultad motriz para relacionarse. Vamos a ver qué pasa cuando de repente son los dedos redondeados como de Mickey Mouse, ¿no? Que te ponen la manita así, ¿no? Como bien redondita, ¿no? ¿Sí? Aquí, la mano bien redondita. Vamos a ver que los dedos también son representantes fálicos, porque son la parte que sobresale, ¿no? Entonces también es una parte competitiva, ¿no? ¿Quién tiene el dedo más largo? ¿Quién tiene el pene más largo? Y entonces, en ese sentido, redondear los dedos, ¿no? Es justamente una defensa contra el aspecto agresivo. Entonces, hace una mano amigable. No es de gratis que los dibujos animados utilicen manos bien pachoncitas, ¿no? Para que justamente el elemento fálico se defienda contra esta cuestión agresiva. Es un aspecto muy agresivo, ¿no? Eh, este, por ejemplo, si vieron la película de Tenemos que hablar de Kevin, podríamos pensar en el papá de Kevin como justamente una persona muy negadora de la agresión, ¿no? Tanto de la agresión que ejercía la mamá hacia su hijo, como el hijo, ¿no? Cuando ya está ejerciendo un aspecto muy agresivo, porque podríamos pensar que este aspecto fálico de representar este corte fue algo que no pudo ejercer este papá y que finalmente pues fue el que no le pudo poner un límite a la mamá ni al hijo, ¿no? Entonces se vive como el amigable, pero también se vive como el castrado, ¿no? Este, eh, Esto también pues por lo mismo de que es infantil y es muy caricaturizado, lo vamos a ver como una idea muy genérica y muy gastada, ¿no? Una idea muy gastada, muy torpe en cuanto al emocional de manera genérica, ¿no? Se quieren mostrar amigables afectivamente, pero pues finalmente lo que tienen es la dificultad para esto. Cuando de repente te llegan a dibujar guantes, ¿no? Por ejemplo, que se dibuja así como estilo guante de Mickey Mouse, ¿no? Que te hace la división del guante, ¿no? Digamos, aquí está el bracito, y te pone, aquí está la playera del personaje, y aparte te pone guante, ¿no? O sea, hace la división de que trae guante el muñequito o la figura humana, es un reforzador todavía más, ¿no? Respecto a cómo le angustia el aspecto fálico, ¿no? El aspecto sexual, ¿no? Que llega a tener la mano. Es ponerle mucha más precaución a la agresión que pueden representar, ¿no? Y bueno, hablemos ahora justamente qué pasa cuando lo que hacen es dibujarte manos picudas, ¿no? Como cabello de Bart Simpson, ¿no? Que te dibujan las manitas en piquito. Acá lo que vamos a ver es que justamente al tratar de hacer el contacto afectivo amigable, porque justamente le parece agresivo, va a expresar el contacto social directamente agresivo, muy explosivos, pierden el control y se vuelven muy agresivos. Esto es muy común en los niños, que lo dibujen así, porque justamente son los que están aprendiendo a controlar impulsos, ¿no? Son muy reactivos, son muy hostiles, son muy competitivos y pues hay mucha dificultad en el contacto con el otro, ¿no? Porque parecen garras, ¿no? Como si te fueran a arañar, como si te fueran a picar, ¿no? Entonces, eso es como lo que podemos pensar.
si de repente incluso te llegan a dibujar las uñas, ¿no? Te hacen así como la marca de, estas son las uñas, te están metiendo todavía un aspecto, creo que no se ve, lo voy a acercar, ¿no? Cuando te dibujan las uñas, lo que están demostrando es justamente una, un énfasis todavía mayor en el aspecto de la agresión, ¿no? Cuando ponen atención en las uñas, es porque están embestidas como algo importante, algo agresivo, depende de cómo las dibujan, ¿no? Si las dibujan así, como, ¿no? Imagínense que ya no es de guante, pero te la dibuja redondeadita, ¿no? Y te la dibuja así como bien amigable, podríamos pensar en un aspecto en donde justamente se puede identificar a la uña como una cuestión fálica, pero en un aspecto seductor, ¿no? Porque finalmente eso es lo que hacen las mujeres, ¿no? Por eso tienen las uñas largas, por eso se las pintan, por eso las decoran, porque es un aspecto fálico que podría ser utilizado para un aspecto agresivo, seductor, ¿no? En cambio, si te ponen las uñas que parecen garras, ¿no? Entonces acá lo que estamos viendo es un aspecto agresivo, pero destructivo, ¿no? Un aspecto controlador, ¿no? Hasta te aferra con las uñas, ¿no? Para que no te vayas. Entonces, digamos, son dos vertientes de cómo te pueden dibujar las uñas y qué intencionalidad le pueden dar respecto a la cuestión agresiva como un aspecto hostil de destrucción a la Melanie Klein, o un aspecto seductivo, agresivo, seductivo a la Freud, ¿no? En cuanto al aspecto fálico. Cuando las ponen pintaditas, cuando las ponen larguitas, cuando las ponen decoradas, ¿no? Entonces las pensamos como un aspecto seductor. Cuando las ponen en un aspecto de pico, de atacar, es un aspecto más hostil, ¿no? ¿Qué pasa cuando no te pintan manos, no? Por ejemplo, que se les omite la mano, como que nada más dejan la parte redondeadita. Cuando no te dibujan manos, lo que implica es que no quieren reconocer la postura de necesidad afectiva, ¿no? Hay un conflicto con la culpa que les produce la agresión, ¿no? Es un nivel primitivo muy infantil, muy concreto, muy poco figurado, muy poco representado, y aparece como una pérdida, ¿no? Volvemos a hablar del tema de la castración, de la fantasía de castración por culpa, ¿no? Es mucha angustia, ¿no? Vas a ver a una persona sumamente angustiada cuando no te pueden dibujar manos. Y pues muchas veces la racionalización, ¿no? Es que no sé dibujar manos porque justamente requieren de mucho detalle. Tú como evaluador podrías pensar más allá de, sí, ¿verdad? Las manos son difíciles de dibujar, como un aspecto de, pues sí, ¿verdad? Qué difícil contactar con un aspecto sexual y agresivo, ¿no? Respecto al contacto con los demás, no, pues sí, me queda claro que te es muy difícil, ¿no? No porque te sea difícil dibujarlo, sino porque te es difícil representarlo y te es difícil tolerarlo como algo tuyo. Eh, Cuando de repente te dibujan las manos ocultas, ¿no? Eso también es súper típico. Déjenme agarrar un borrador para poder dibujar esto de las manos escondidas. Listo. Por ejemplo, como en este sentido de ocultar las manos, ¿no? Que no es que las haya omitido, sino que, ¡pum!, las escondió. Entonces las manos no se ven, o que las ponen en los bolsillos, aquí detrás de la cabeza, justamente para que no se vea la mano. En ese sentido de ocultar las manos, vamos a pensarlo como un aspecto de culpa, pero justamente ante ese aspecto de sexualidad infantil. Esto tiene que ver con tendencias masturbatorias, ¿no? Entonces es una actividad mental repetitiva, ¿no? Muy estereotipada, que cuesta trabajo incorporar a nuevos contextos de pensamiento. Son aspectos narcisistas justamente en el sentido de yo me puedo satisfacer a mí mismo, ¿no? También muy obsesivos con esta idea de la redundancia de ideas, ¿no? Como la rumiación mental, ¿no? La masturbación mental, esta idea de las chaquetas mentales, ¿no? Chaqueta en el sentido masturbatorio, lo pensamos como justamente, ¿no? Masturbación compulsiva, ¿no? Ya sea física o ya sea mental, ¿no? Que cuesta trabajo elaborarla y que implica fantasías de grandeza pero infantil, ¿no? Como el niño chiquito que dice yo las puedo todas y pues yo soy lo único que necesito para satisfacerme, ¿no? Solamente me necesito a mí, a mí y a mí, ¿no? Implica mucha ansiedad, ¿no?
porque implica manipular el cuerpo, ¿no? Vas a manipular el pensamiento de una manera compulsiva. Es un hábito por masturbarse en cuanto a la fantasía y que puede incluso hasta reflejarse en masturbación corporal, ¿no? De repente, pueden presentarse como grandes necesidades por controlar las situaciones sociales, ¿no? Hay una pérdida en la calidad de los vínculos, cada vez saben menos cómo acercarse, ¿no? Porque incluso hasta se ven tímidos, ¿no? Saben menos cómo acercarse en lugar de generar nuevos significados para poder ir ampliando los contenidos, ¿no? Entonces se quedan más bien con una experiencia autoerótica. Vamos a hablar de repente cuando te llegan a poner adornos en los dedos, ¿no? Por ejemplo, si le llegan a dibujar un anillito, ¿no? Los anillos los vamos a ver como objetos de poder, ¿no? Objetos fálicos, ¿no? Es un intento por comunicar un compromiso, ¿no? Un reposicionamiento social, una idea y una fantasía respecto a una jerarquía social, ¿no? Entonces vale la pena. Te ponen el anillo de diamante, ¿no? Como en una cuestión de compromiso y de mucho estatus. Es una argolla matrimonial, es de estos anillos que se ven así como de metalero, ¿no? Y se ven imponentes, ¿no? Vale la pena ver qué tipo de anillo dibuja, ¿no? Pero finalmente va enfocado a un estatus social fálico. Y de repente cuando te dibujan el relojito, ¿no? El reloj, ¿no? Te va a hacer referencia a las cuestiones temporales, ¿no? Y a una cuestión de valor, ¿no? El reloj caro. Entonces, esto de dibujar el reloj es una cuestión de tratar de ir controlando los tiempos. Entonces, es un aspecto obsesivo y diplomático respecto a cómo ordenar las cosas, ¿no? Hay una forma correcta de cómo hacer las cosas. Hay un compromiso social, la puntualidad, ¿no? Eh, y digamos, por otro lado, ¿no? Esta idea de ser súper puntual se puede relacionar con encubrir, ¿no? Cuando las personas llegan a ser muy puntuales, muy correctas, muy, sobre todo en cuanto a tiempos, lo que están encubriendo detrás es un fuerte deseo por protestar, ¿no? Ante el lado social que resulta ser impuntual, ¿no? Porque justamente ser puntual implica estar sumiso, ¿no? Y entonces, digamos, también pueden cubrir un desprecio hacia un criterio cultural muy fuerte, ¿no? Esta idea del ciclo de la vida, de vivir la ansiedad de muerte, ¿no? De cuánto tiempo te queda, ¿no? Es una cuestión desesperante. Entonces se controla, ¿no? De manera obsesiva, justamente regida a partir de tener el relojito, tener el control del tiempo. Yo sé cuánto tiempo me falta y cuánto tiempo me queda, ¿no? Es una cuestión culturalmente muy angustiante, ¿no? Saber que el tiempo es contado. Eh, para esto valdría la pena, y creo que ya decidí qué película vamos a ver como última de todo nuestro periodo. Se llama El Nuevo Testamento, es una película francesa, y así se llama, ¿no? Es una comedia bastante interesante. También la frase que está debajo del Nuevo Testamento es Dios sí existe y vive en Bruselas, ¿no? Y es una cuestión interesante que te plantea, ¿qué pasaría si tú conocieras el momento exacto de tu muerte, ¿no? Entonces, pues vale la pena como justamente con toda esta temática que estamos hablando, de qué se hace con la angustia, ¿no? Qué se hace con esta cuestión de la castración, con la diferencia de los sexos, ¿no? Entonces traten de pensarla desde ahí, ¿no? Justamente las ansiedades de muerte, sobre todo pensada en el tema de la angustia, ¿no? De qué se hace con la angustia y cómo se maneja la angustia. Piénsenla justo en esos términos, ¿vale? ¿Qué pasa cuando te dibujan, por ejemplo, pulseritas, ¿no? Cuando te llegan a dibujar pulseras,
resulta ser un aspecto seductor, ¿no? Ah, una alusión también justamente a poner una división entre mano y brazo. Entonces también lo que tratan es hacer una separación, un distanciamiento. Entonces también depende del tipo de pulsera, ¿no? Si te pone la de picos, ¿no? Como de justamente que esto no se acerca al cuerpo porque pica, ¿no? Esta idea de los picos que son justamente agresión hacia la relación, o son pulseritas coquetas que justamente lo que tratan es amarrar, ¿no? Anudar al tema de la dependencia a partir de un aspecto sexual, ¿no? Hablemos un poco de la parte del tronco, ¿no? El tronco va a ser la afectividad del cuerpo, porque aquí van a contener todos los órganos vitales, ¿no? El corazón, los pulmones, el estómago, los intestinos, ¿no? Entonces, digamos, esta cuestión visceral, ¿no? De los órganos, también es una cuestión visceral en el sentido de la cuestión pasional, ¿no? Es el centro de la pulsión de la vitalidad, ¿no? Entonces, se asocia mucho con el tema de las necesidades. También implica indicadores sexuales, porque aquí se van a encontrar los pechos, los pezones, ¿no? También va a hablarte de cómo se asume la persona, ¿no? Cuando los dibujas sin pecho, siendo mujer, te va a hablar de una ansiedad, algo que no pudo dibujar, algo que se quedó negado, ¿no? Eh, se espera que un niño no dibuje, ¿no? Los caracteres sexuales, porque sigue siendo eh, todavía muy borroso, ¿no? Respecto a la diferencia sexual, es un constructo que apenas se está elaborando. Pero en los adolescentes se espera que finalmente los marquen, incluso hasta de más, ¿no? Que sí te marquen las cuestiones fálicas, ¿no? Que te marquen pechos, que te marquen justamente musculaturas, eso se espera, ¿no? Cuando hay una exageración en los indicadores, ¿no? Por ejemplo, te dibujan a la figura contraria, ¿no? Que sería la mujer muy voluptuosa, ¿no? Cuando exageran estos indicadores de la sexualidad, vamos a ver que hay mucha ansiedad, ¿no? Mucho deseo por compensar una tendencia competitiva. Vamos a ver que en la mujer el pecho se vuelve un desplazamiento del pene, ¿no? Eh, y cuando irónicamente, ¿no? En la vivencia temporal que nosotros vamos teniendo, primero se tiene una relación con el pecho, ¿no? Con el pecho de madre, es el primer contacto, y de ahí viene toda esta idea del sexo oral, de chupar el pecho, ¿no? Y después hay un desplazamiento hacia el pene, pero eso ya es después, eso es previo, ¿no? Lo temprano es respecto a la relación con el pecho, y lo infantil tiene que ver con la relación con el falo, ¿no? Con el pene. Eh, Muchos homosexuales, ¿no? Llegan a vivir esto en ese sentido de la confusión, ¿no? Les da mucha ansiedad regresionar y reencontrar al pecho. Entonces, de repente, cuando les pides que dibujen la figura del sexo opuesto, ¿no? Este, Van a encontrarse con un miedo intenso a la castración, se van a mostrar impotentes, ¿no? Y qué tanta importancia psíquica le llegan a dar a este tipo de caracteres, ¿no? Ahí vamos a ver el tema de la preocupación por la sexualidad, cuando le llegan a poner que cuadritos, ¿no? Cuando le ponen músculos, vamos a ver ansiedades narcisistas, idealizadas, estereotipadas y pensamiento masturbatorio, ¿no? Porque aparte te lo dibujan sin la camisa justo para que se le vea, ¿no? Los pezones y la cuadratura, ¿no? Te lo ponen sin camisa. Entonces también tiene que ver con una premisa exhibicionista. Cuando de repente te dibujan el ombligo, ¿no? Te ponen la ombliguera y te dibujan el ombligo, te lo dibujan sin camisa y dibujan el ombligo, va a ser una alusión al vínculo materno, ¿no? Como al cordón umbilical, ¿no? Eh, Te va a hacer alusión a la primera pérdida que se vivió, que fue ser uno con mamá, ¿no? Es un duelo que todavía no está elaborado respecto a la dependencia y a cuánto duele la separación temprana con la madre, ¿no? Con el cuerpo de la madre. La pelvis, ¿no? Es común que la omitan, es común que no te dibujen las caderas, ¿no? Y la pelvis y toda esta cuestión de la curvatura de esta sección. ¿Por qué es tan común? Porque te habla de una cuestión de inhibición y represión sexual. Eh, en los niños pequeños es difícil que la nieguen.
Eh, entonces, pues es fácil que te puedan dibujar los niños pequeños pelvis, ¿no? Porque tiene que ver con la introyección de lo sexual. Cuando de repente, ¿qué pasa cuando justamente, ¿no? Te llegan a dibujar el paquete, ¿no? Que hacen mucha alusión a esta sección, ¿no? Como justamente eh, marcando la sección del pantalón, cuando de repente, ¿no? Lo hacen hasta un poquito más curveado, ¿no? Que parece justamente más pene, dependiendo de qué tanta es la curvatura y qué tan puntiagudo, eh, vamos a pensar en la insinuación de pene, en esta compensación como un aspecto también seductor, ¿no? Este, eh, Cuando de repente lo pensamos como en los dibujos de mujeres, ¿no? Que parecen más bien los labios vaginales, ¿no? Que parece que te están dibujando el monte de Venus. Acá lo que podríamos pensar es un aspecto seductor y compensatorio también, ¿no? Es como el equivalente a dibujar paquete, ¿no? A dibujar el pene en el hombre, a dibujar los labios vaginales en la mujer. Entonces hablando de un aspecto compensatorio y seductor, ¿no? ¿Qué pasa cuando te los dibujan desnudos, ¿no? Que literal acá aparece el, el David, ¿no? Que te lo dibujan con cada detalle, ¿no? De los órganos sexuales, que no te los dibujan con ropa. Acá lo que vamos a ver es que presentan muchísima ansiedad sexual, ¿no? Se puede pensar en un exhibicionismo, que no hay un buen control sobre los afectos respecto a la sexualidad, no se pueden contener y se terminan desbordando en el exhibicionismo, ¿no? Yo que quiero ver y no me permiten ver, pues yo lo enseño, ¿no? Entonces, eso es lo que llega a pasar en esta lógica de la sexualidad infantil, cuando de repente los niños muestran los genitales. Entonces, digamos, es un aspecto infantil que justamente lo que te está demostrando es esto de, me da mucha curiosidad, pero como yo no puedo buscar esta curiosidad, yo la demuestro, ¿no? En lugar de buscarla, la actúo. También eso tiene que ver con una compensación de ansiedades de castración y de fantasías muy acentuadas respecto a la castración. Las personalidades borderlines, por ejemplo, no tienen una visión normal, ¿no? Como se esperaría, neurótica de la sexualidad. Suelen apegar, ¿no? Bueno, más bien suelen vincular el apego afectivo con la sexualidad. Entonces, la necesidad de acercarse es a partir de lo sexual, ¿no? Sienten que no pueden hacer un buen vínculo si no es a partir de lo sexual. Entonces, por ahí de repente pues, se pueden presentar sexualidades polimorfas infantiles con las personas borderlines que no pueden sentir que hacen una buena relación si no ponen el tema sexual de por medio. Entonces, pues puede ser ahí la cuestión bisexual, la cuestión homosexual o incluso la cuestión hipersexualizada, porque es la única forma que sienten que pueden tener contacto afectivo, ¿no? Se confunde el contacto físico con el contacto afectivo, ¿no? Y pues también, ¿no? Lo podríamos ver así como una cuestión poco entendida respecto al contacto sexual, como también una conducta antisocial, ¿no? Una conducta psicopática que te lo dibujen desnudo, ¿no? Como en esta idea de, tú lo dijiste lo más completa posible, pues toma, te voy a impactar con sexualidad, ¿no? Entonces van a esperar que tú reacciones, ¿no? Entonces vale la pena pensar en el por qué te están dibujando un desnudo, ¿no? Para tratar de impactarte en una cuestión antisocial, porque es la única forma que tienen para poderse vincular, y entonces lo vas a relacionar con cómo dibujaron las manos, ¿no? Pues bueno, eso es lo que vale la pena verlo, ¿no? Y vamos a ver que hay mucha preocupación por el cambio corporal respecto a los caracteres sexuales, ¿no? Lo que más presentan este tipo de personas. Eh, ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, te lo dibujan desnudo, pero salen las manitas tapándose los pechos y tapándose los genitales, ¿no? Cuando te lo dibujan desnudo, pero con genitales tapados, esto implica que el cuerpo les representa, frente al tema de la sexualidad, un tema desbordante, ¿no? Entonces,
justamente del cuerpo se va a inhibir la cuestión sexual, se va a reprimir la cuestión de los caracteres sexuales tapándolos, ¿no? Entonces, se puede pensar como justamente el cuerpo que no tiene relaciones sexuales, ¿no? Eso es típico en personalidades esquizoides, ¿no? En donde el cuerpo se vive como algo artístico, pero no es un aspecto social, ¿no? No se vincula a la sexualidad. Entonces, de repente, los temas de censura que llegan a ponerte en cuanto al cuerpo, también se pueden vivir de ese aspecto. Vamos a ver cuando de repente, por ejemplo, te llegan a dibujar vello corporal, ¿no? Entonces, está la camisita acá en cuello de V y te llegan a dibujar el vello corporal, ¿no? Pelo en pecho, ¿no? O te dibujan la barba, ¿no? O te dibujan los bracitos peludos, ¿no? Cuando llegan a poner vello corporal, lo que vamos a ver es que son indicadores de crecimiento de la sexualidad, ¿no? Es el hombre que ya está maduro, ¿no? Que ya tiene esta cuestión de la capilaridad en el cuerpo. De hecho, es una cuestión social, ¿no? De por qué las mujeres se tienden a rasurar, justamente para que esos aspectos, ¿no? De maduración corporal no se vean. Entonces las chicas se vean más jóvenes, ¿no? Se vean más pequeñas, como si ese aspecto de la sexualidad que tiene que ver con la vellosidad corporal no haya pasado en sus cuerpos, ¿no? Entonces, en las mujeres se caracteriza por la falta de vello corporal como algo bello y sensual, y en el hombre se vive como un aspecto sensual, ¿no? Un aspecto que indica madurez sexual, ¿no? También te va a dar un aspecto de una sensación de superficialidad, ¿no? Va a hablarte de una competencia entre hombres, ¿no? Típico de las películas de ya tienes pelo en pecho, ya tienes pelo en las axilas, ¿no? O sea, finalmente es la competencia. Es un intento más por compensar, ¿no? Y es común que en las imágenes de hombre o los hombres sean los que hacen más acentuado esto de la vellosidad, ¿no? Respecto a las áreas pélvicas, entre más detalles le lleguen a poner al área pélvica de caderas y de genitales, eso representa más ansiedad. Y justamente como decíamos, ¿no? Tiene que ver de aquí para abajo con aspectos más sexuales, ¿no? En cuanto a ansiedades. Vamos a hablar de las piernas, ¿no? Las piernas van a representar un aspecto de motricidad, ¿no? Usado para posicionarse, son los pilares del cuerpo. Es lo que te permite caminar, alcanzar los objetivos, ¿no? La capacidad para despertar el deseo, una identidad, de estar parado en la vida. Este tema de la estabilidad, ¿no? Cuando son piernas firmes, ¿no? Robustitas, estamos hablando de personas más integradas y que es lo que se espera siempre. Cuando son piernas bastante grandes, ¿no? Cuando ya se van, ya no nada más por el aspecto de firmeza, sino que ya proporcionalmente al cuerpo son piernas mucho más grandes, lo que vamos a ver es que hay una gran inestabilidad y un intento por compensar la falta de seguridad. Necesitan más firmeza, ¿no? Entonces terminan reforzando las piernas. Y pues bueno, podríamos pensar el contrario cuando son piernas delgadas, ¿no? Justamente lo que no podían era sostener, ¿no? A todo el cuerpo, a toda la corporeidad y a toda la integridad de identidad de la persona, ¿no? Y pues bueno, lo mismo con la parte de los pies, creo que eso ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, que depende de cómo está el apoyo, ¿no? Qué tanta firmeza y qué tanta estabilidad se tiene. Así están de puntitas, así están redondeados, ¿no? Se está hablando de temas de firmeza, ¿no? Qué tan estable se siente la persona. Eh, pues ya para como finalizar, cuando se está hablando del HTP, del House Tree Person,
lo que se está viendo es justo que cómo vas a integrarlo, cómo integra la persona los tres elementos, ¿no? Que el dibujo se vea fluido, que trate de verse proporcional, ¿no? Entonces vale la pena cuando de repente la persona está más grande que la casa, que el árbol, ¿no? Cuando la casa está muy grande, el árbol está chiquito, vamos a pensarlo de la siguiente manera, como casa, aquello que te resguarda, como vientre materno, ¿no? Y el árbol como este aspecto fálico, de sostenimiento, que también tiene que ver con esta cuestión de firmeza. Entonces, en ese sentido, sería cómo llega a representar casa, mamá y árbol, falo, padre, ¿no? Entonces es importante porque se le dice, dibujas una casa, un árbol y una persona. Se le dice en ese orden. Cuando te pregunta en qué orden los dibujo, ya saben, en el orden que tú quieras, como tú quieras. Pero vale la pena ver esta idea, ¿no? De que uno le dice casa, árbol, persona. Por eso es how, tree, person, HTP, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la casa representa a mamá, ¿no? Ay, como dejé mi plumón destapado, se me está secando. Entonces, por un lado está la mamá representada en la casa, después está papá como un elemento entre mamá y persona hijo, ¿no? Entonces vale la pena, si de repente la persona está más grande que el árbol, pues estamos hablando de un aspecto competitivo con el padre, ¿no? Y aspectos evaluados, cuando de repente la persona está súper chiquitita en relación a la casa y al árbol, podríamos pensarlo como una cuestión en donde se siente todavía muy chiquito como para poder igualarse a los otros dos, ¿no? En niños pequeños es muy común que te dibujen a la persona grande, a la casa chiquita y al árbol chiquito, ¿no? Porque justamente es lo que están tratando de, ¿no? Cuando de repente te dibujan casa, persona, árbol, te está hablando de un aspecto edípico que se tiene que meter entre la relación de los padres, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que tiene que ver eh, respecto al HTP y se vuelve a analizar lo mismo de la persona, se analiza qué tan integrada está la casa, ¿no? Por ejemplo, de repente no falta que se confunden y te dibujan paredes de más, ¿no? Entonces, digamos, ahí tiene que ver con una integración respecto a la idea que se tiene de orientación corporal, que finalmente eso es algo que da la mamá con la erotización que se le da al bebé cuando lo está cuidando, cuando lo está bañando, cuando lo está manipulando, con el handling, ¿no? Pensando desde Winnicott. Entonces, fallas en eso podrían implicar justamente en el trazo, fallas en la cuestión corporal y de cómo se estructuran los espacios, podría ser justamente por una falla en este contacto, ¿no? Muy primitivo. Eh, Esta es una prueba que se hace justamente para detectar aspectos tempranos y aspectos edípicos en la relación con la mamá y con el padre. Y hay otra prueba que se llama familia. Esta prueba literal, ¿no? Te dice, dibuja una familia. No se le dice, dibuja tu familia, se le dice, dibuja una familia para ver a quienes omiten y a quienes sí ponen, cómo los ponen en orden. Pero esa prueba es más común para niños, ¿no? Porque justamente está más directo el contenido. No se recomienda mucho hacerla en adultos. Hay quienes sí la aplican, pero es un contenido muy directo. Entonces ahí ya va a pasar por muchos más filtros de represión porque el tema familia es mucho más directo. Entonces para adultos pues se opta más por aplicar el HTP, House, Tree, Person, ¿no? Casa, árbol, persona, justamente porque está un poco más diluido el contenido familiar, si le dices una casa, un árbol y una persona, ¿no? Este, eh, Acá lo que interesaría también en el HTP es ver desde qué perspectiva, ¿no? Te están dibujando, ¿no? De repente la imagen es desde arriba, ¿no? Y se ve la casa desde arriba y el árbol desde arriba y la persona desde arriba, o se ven de abajo hacia arriba, ¿no? Como en esta idea de perspectiva, si te dan la sensación de, de edificio, ¿no? Que se va construyendo, este,
te está hablando de aspectos más abstractos de la mente, ¿no? Y de una sensación afectiva, ¿no? Más receptiva, ¿no? Entonces, digamos, de abajo hacia arriba lo vamos a pensar como un aspecto más infantil y receptivo, y de una perspectiva de arriba hacia abajo lo vamos a pensar como un aspecto más idealizado y menos contacto, ¿no? Es como si fuera con las manos, ¿no? Si de repente la casita se ve de abajo hacia arriba, es un aspecto idealizado infantil, pero que tiene que ver con el contacto, o si de repente la casa es la que se ve hacia abajo, entonces es un aspecto de que ellos están viendo hacia abajo las cosas, están devaluando y están intelectualizando, ¿no? Eh, por ejemplo, si le llegan a dibujar una cerca a la casita, entonces hablamos de más detalles, ¿no? Se está poniendo una protección, algo que limita el contacto, ¿no? Si se dibuja de cerca la casita, qué tan cerca están el uno del otro de estos elementos, estamos viendo qué tanta unión hay en ese aspecto. Entre más lejanos, pues es menos preocupación, ¿no? La que se tiene que tener, ¿no? Entre que tengan contacto, como esta idea de mamá y papá juntos, teniendo relaciones. Entonces, tiene que ver con mecanismos más obsesivos de intelectualización. Eh, También cuando de repente vemos que son dibujos muy primitivos de palitos y bolitas que te dibujan la casita como si fuera literal un triangulito así y un cuadrado, que le ponen así, ¿no? Las cosas como con figuras geométricas. Este, Creo que no se ve muy bien mi casita. Voy a cambiar de plumón. Pero cuando la casa, el árbol y la persona están dibujados con elementos que parecen de caricatura, ¿no? Y con figuras muy geométricas, lo que vamos a ver es que hay un distanciamiento afectivo grande, ¿no? Muy desproporcionado, desinteresado. Son aspectos muy primitivos de cómo fue organizando su experiencia, ¿no? Entonces, aspectos psicóticos de la personalidad, los que remuestran. Eh, por ejemplo, cuando llegan a dibujarte una casa en el árbol, ¿no? O cuando te hacen del árbol una casa, que llega a suceder, acá lo que vamos a ver es una cuestión esquizoide, ¿no? Porque la casa y el árbol no se llegan a diferenciar. Entonces, acá lo que vamos a ver es que la experiencia en riqueza mental está muy empobrecido, ¿no? Es como si se hubieran confundido, ¿no? Entonces, digamos, acá tiene que ver con un aspecto de salud que pueda lograr los tres dibujos por separado, ¿no? Y pues bueno, respecto a la persona bajo la lluvia, ¿no? Lo que vamos a ver es que finalmente la lluvia va a simbolizar el aspecto angustiante, ¿no? ¿Qué pasa cuando se abruma y le caen las nubes y todo lo cubre, ¿no? ¿Qué hace ante las situaciones de angustia, ¿no? Se le hace charquito alrededor de agua, ¿no? Digamos, esta idea de termina abrumándolo, las gotas le caen directamente a él, ¿no? Y hasta están así dirigidas hacia él, ¿no? Las gotitas de agua. Es una idea pues muy egocentrista, también muy infantil respecto a idealizar que todos los problemas van a partir de él, porque él es el centro del universo gravitacional del agua, ¿no? También vale la pena ver si a la figura le pone elementos para defenderse, ¿no? Una cuestión histérica sería poner el impermeable, ponerle botitas de lluvia y hasta ponerle el paraguas, ¿no? Entonces, digamos, es una persona pues con buenos mecanismos de defensa, que se defiende y que incluso hasta se defiende de más, ¿no? Cuando de plano no te llegan a dibujar nada para protegerlo, pues estamos hablando de una persona que se siente altamente abrumada y con muy pocos recursos para tolerar esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, no falta el que te lo ponen en la lluvia y hasta te lo ponen triste y llorando, ¿no? Y sufriendo al respecto y hasta y te ponen así como se confunden las lágrimas con las gotas de lluvia.
también habla de una idealización muy infantil respecto a los problemas, ¿no? Y a la forma en la que tienen para solucionarlos. En cambio, ¿no? Si te ponen hasta el solecito y el arco iris con la lluvia y el sol hasta tiene cara feliz, digamos, lo que se está haciendo es una negación omnipotente también de las dificultades, ¿no? Eso respecto a persona bajo la lluvia, ¿no? Entonces vale la pena porque habla de los aspectos defensivos y habla de cómo se vive la dificultad, la angustia, ¿no? Como una carga muy pesada con algo con lo que uno sí se puede defender, ¿no? Le pudo poner un techito, le pudo poner una sombrilla, al menos le puso un impermeable. ¿Qué puso para defender a la persona? No la defendió, ¿no? Se vive de una forma maníaca, ¿no? En donde hasta abre los brazos para que le caiga la lluvia y está feliz porque está bajo la lluvia. Esos son aspectos maníacos. Si le pone el solecito, ¿no? Y hasta le pone carita al solecito, son aspectos infantiles respecto a cómo se solucionan los problemas, ¿no? Eh, un aspecto más adulto sería, pues, poder dibujar formas de protección y que, digamos, ¿no? Las gotas de lluvia puedan abarcar un área de dibujo un poco más completa, ¿no? Y que no nada más estén dirigidas hacia la persona, ¿no? Eso respecto a la sensación que te puede producir el de hombre bajo la lluvia o persona bajo la lluvia. Entonces, pues bueno, muchachos, cualquier duda que tengan respecto a algún tema, si de repente pues se les ocurre, oye, y si dibuja esto o otro, vale la pena que lo pongan en el chat y pues ya podemos ir analizando si algún elemento me lo llegué a brincar, traté como de que fuera lo más completo posible. Y pues bueno, cualquier duda estamos en contacto, ya listos para su examen. Les paso la presentación del MMPI. Y pues bueno, si les interesa que hablemos de algunas otras pruebas de personalidad, pues podríamos ver la posibilidad de abrir un curso o un taller extra para todo aquello que ya no nos alcanzó por pues, cuestiones de cómo fue una materia que tuvimos que llevar en Express. Pero pues creo que fue de la manera más completa y pues que creo que les puede llegar a ser muy útil respecto a cómo interpretar este tipo de dibujos. Pues bueno, muchachos, nos vemos.